Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Seguimos de cerca la realidad sindical de nuestro país. Conoce a fondo, de forma clara y explicada por sus protagonistas, los principales aspectos de nuestra legislación laboral. Hoy, Marcela Maldonado conversará con Patricia Roa sobre el Convenio 190. Sindical Podcast es realizado con el apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. En junio de 2019, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, declarando que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Es una realidad que las mujeres hemos estado sometidas a diferentes situaciones de violencia a lo largo de la construcción de las sociedades. Movimientos y organizaciones de la sociedad civil han mostrado las formas de violencia a las que las mujeres han sido expuestas a lo largo de la historia por ocasión de su género. Ya en el 2018 pudimos observar cómo las estudiantes universitarias de todo el país paralizaban y se tomaban los centros de estudios denunciando situaciones de acoso sexual y discriminación, destapando así la desigualdad de poder a la que las mujeres se han visto expuestas. En los años siguientes seguimos siendo testigos de cómo muchas mujeres salían a las calles denunciando situaciones de violencia y el mundo del trabajo no ha estado exento de esta realidad. En línea con estas reflexiones, el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti nos dice: la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Según datos de la Dirección del Trabajo, entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se realizaron 2.827 denuncias por acoso laboral, de las cuales un 64% fue interpuesta por mujeres y solo el 36% por hombres. El acoso laboral, según el Código del Trabajo, es toda conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El Convenio 190 fue ratificado por nuestro país el 8 de marzo de 2023. Esto implica que Chile deberá fortalecer su marco legislativo, pues el convenio obliga a los estados a implementar políticas públicas y concretar acciones que contribuyan a generar espacios laborales libres de violencia. Lo anterior no solo es una buena noticia para las mujeres, pues la obligación es generar un marco que pueda prevenir, promover, respetar y garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción de género e independiente del lugar de trabajo. Este convenio tendrá un impacto en todas, en las trabajadoras de casa particular, aquellas que se dedican al trabajo doméstico, al comercio informal, a las labores de cuidado, al trabajo dependiente y otras, incluyendo incluso su protección durante el traslado a todos los espacios que antes se mencionaron. Como Vicaría de Pastoral Social Cáritas, vemos que debemos avanzar hacia espacios solidarios, donde todos y todas seamos tratados con justicia, en lugares de trabajo que cuiden la integridad física y psíquica de las personas, porque es deber de toda la sociedad trabajar por generar espacios libres de violencia. Hola a todos y todas quienes nos escuchan y también a quienes nos ven desde aquí, desde el podcast de sindical.cl que estamos haciendo en los estudios de Radio María. Les saluda Marcela Maldonado del equipo de Sindical y de la Vicaría Pastoral Social Cáritas, y hoy día
hacemos un nuevo capítulo de este espacio dedicado al diálogo y la conversación sobre temas laborales y sindicales. Hoy día vamos a conversar sobre el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo. Un convenio que la OIT adoptó en el año 2019 y ha sido ratificado por el Estado de Chile en marzo de este año. Y bueno, para conversar de este importante tema y una muy buena noticia, nos acompaña hoy día Patricia Roa, oficial de programación de la OIT del Cono Sur, para hablar de los alcances, de qué es lo que implica que nuestro país haya ratificado este convenio, que proporciona un marco común para la acción, constituye una oportunidad única para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, y pone de manifiesto el derecho de todas las personas a un mundo sin violencia y sin acoso, algo fundamental para hablar de trabajo decente. Patricia, bienvenida a nuestro podcast de Sindical.cl. Muchísimas gracias. Es un tema tan importante porque además escuchaba tu fecha. Este convenio fue adoptado el 21 de junio del 2019 y cuando digo adoptado es porque los convenios de la OIT son la manifestación de un acuerdo tripartito. Trabajadores, empleadores y gobiernos de 187 países, también de Chile, se ponen de acuerdo, debaten muchísimo y se ponen de acuerdo en estos convenios. Luego, para que rijan en los países, deben ser ratificados por los congresos nacionales. Y es lo que tú mencionas, este 8 de marzo, que además era un día muy importante porque conmemoramos el derecho de todas las mujeres, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, que precisamente tiene un origen además sindical, es el reconocimiento a la lucha de mujeres en nuestra historia. Ese día el Senado de la República lo ratificó. Al aprobarlo, entonces, quedó completo el trámite de ratificación, luego el presidente lo promulgó y este junio, justo 12 de junio, el gobierno junto a los trabajadores y los empleadores entregaron el acta de depósito al director general de la OIT en Ginebra. Y entonces desde ahí corre un año hasta el próximo 12 de junio de 2024 para tomar todas las medidas de adecuación de nuestra legislación, de reglamentos, de políticas públicas y las acciones que todos tenemos que tomar para implementar efectivamente el convenio. Y como bien tú dices, es un convenio muy desafiante, muy exigente, porque es nada menos que la aspiración a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y sabemos de que esto es una realidad que hoy día muchas personas trabajadoras están viviendo y por tanto tenemos que aprovechar este año para prepararnos bien y que Chile sea ejemplar en la implementación de este convenio. Para ir viendo en más detalle lo que significa en la práctica, ¿cierto? Y todo el proceso que ha llevado a que exista este convenio, me gustaría partir como quizás lo básico, pero para que entendamos también, de acuerdo a lo discutido, reflexionado tripartitamente, sí. ¿Qué se considera violencia y acoso en el mundo del trabajo? Bueno, aquí hay varios elementos. La definición de violencia y acoso fue quizás uno de los conceptos más debatidos, porque fija el corazón del convenio. Y en este caso hace alusión a lo que primero nos vendría a la cabeza, ¿no? Que es un conjunto de comportamientos, de conducta, porque en general los seres humanos nos tenemos que hacer cargo de los hechos, ¿cierto? De aquellas cosas que hacemos. Pero luego, avanzando en la definición, el convenio también se pone en el caso de que uno haya amenazado con tales conductas y comportamientos. Es decir, no solo lo típico, que es que yo hice algo, sino que también amenacé de hacerlo. Y esto es bien importante porque en los casos de violencia y acoso no es menos significativo el que tú no hayas materializado esa amenaza y por lo tanto la amenaza en sí misma constituye un acto de violencia, un acto de acoso. Y luego entonces, que ya sabemos que son prácticas, conductas, comportamientos y también amenazas de ello, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y entonces ahí hablamos de acciones que causen
que causen o pretendan causar o tengan esa finalmente consecuencia. Esto es bien importante porque en el derecho uno es responsable de aquello que deliberadamente quiso hacer, aquello que no buscó hacer y aquella externalidad negativa de un hecho que nunca imaginó. Y siempre los seres humanos somos responsables. Es lo que se llama el dolo, la culpa grave o leve, es decir, cuál es nuestra intención. Sin embargo, se distingue la intención, pero no se deja de sancionar. ¿Y de qué? Para causar daños. ¿Y de qué tipo? Como hablamos de violencia y acoso, los daños son múltiples. Eminentemente físico es el más evidente, ¿no? Pero está el daño físico, psicológico, sexual, porque esto también puede tener ese carácter, o económico, porque recuerden de que el convenio habla de violencia de género y muchas veces las mujeres principalmente, pero también no están exentos los hombres y la diversidad, podemos ser víctimas de violencia económica. Es una forma nueva para nuestra comprensión de una manera en que se puede ejercer la violencia. Estas acciones además pueden ser una o repetidas veces. Esto es bien importante porque en nuestra norma de acoso se requiere que sean repetidas las conductas o amenazas. Y en este caso el convenio dice no, esto es tan grave que basta que sea una vez o repetidas veces. Entonces tenemos conductas, amenazas de estas conductas, una o repetidas veces que causen daño físico, psicológico, sexual o económico. Y esto tiene una importancia capital porque nos va a permitir traer al mundo del trabajo el concepto de violencia que estaba muy radicado originalmente en el derecho penal, ¿cierto? Lamentablemente los seres humanos no somos capaces de resolver nuestros conflictos sin violencia. Y luego llegó tristemente al derecho de familia, porque a pesar de que la familia es un espacio de amor, vivimos situaciones de violencia. Y ahora llegó al derecho internacional del trabajo y ahora a nuestro derecho nacional. Y esa definición de violencia y acoso es una definición en que luego, a continuación, hay una serie de estas acciones que son declaradas inaceptables. Y ahí quiero mencionarte por último que como esto se discutió en 187 países, tú comprenderás de que hay culturas distintas, religiones distintas, países que son teocráticos, países que tienen grados de desarrollo muy disímiles. Entonces el convenio dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en aquello que para todos es inaceptable, sin perjuicio de la cultura, de la cosmovisión, de la manera en que la sociedad entiende, porque si no estaríamos siempre al caso a caso. No, es que en este país esto está permitido. O entre nosotros mismos, ¿no? Muchas de las cosas que ahora vamos a tener que aprender que son inaceptables, en el pasado o en el presente, alguien dirá que está bien. Pero ¿qué importa decirle así? No fue un maltrato, no tuve la intención, entonces basta con que pidas disculpas. O depende del contexto. Depende del contexto. Todos lo entendieron distinto a ella. Solo él se afectó. Entonces fue muy importante poner un marco objetivo para que esto que afecta tanto la vida de las personas tenga un tratamiento adecuado y lo más importante, podamos prevenir que no ocurra y en el hecho que triste que acaezca sea sancionado, pero lo más importante reparado, porque hay vida después de que a una persona le ha ocurrido algún hecho de violencia o acoso que ha sido víctima. De acuerdo a lo que han escuchado ustedes también y dialogado por tanto tiempo, ¿cierto? Y tu experiencia en el mundo laboral, ¿cuáles son como formas de violencia? Si pudiéramos de repente traer como situaciones, ¿cierto? O que a veces caen en la ambigüedad también, pero ¿cómo uno podría identificar si este tipo de situaciones se da en el mundo del trabajo? Sí, bueno, mira, esto fue parte del debate que tardó 2-3 años, precisamente porque en un convenio o en cualquier norma tú tienes que saber qué es lo que vas a regular, respecto de quiénes y en qué situaciones,
¿cierto? Entonces, lo primero se definió que era violencia y acoso. Ahí ya fue un gran debate. Y luego dice, bueno, cuando hablamos de mundo del trabajo, ¿quién es el mundo del trabajo? Porque la mayoría de nosotros está acostumbrado a que tu trabajo es tu puesto de trabajo. Y tu puesto de trabajo es tu sillita en tu escritorio, tu lugar frente a la máquina, la obra, la faena, la cosecha. Pero mundo del trabajo. Y a propósito de tu pregunta, empezaron a surgir un conjunto de testimonios de cómo las personas se veían afectadas por situaciones de violencia y acoso, no siempre, ni la mayoría de las veces, en exactamente el ejercicio de su labor. Y entonces se definió primero a quiénes. Porque en una empresa, en el mundo del trabajo, también puede ser en un servicio público, hay muchas personas. En esta misma radio, yo subí las escaleras, alguien me abrió la puerta. Esa persona podría haber sido, por ejemplo, un guardia de seguridad externo, por lo tanto una persona subcontratada. El convenio dice no solo a los trabajadores directamente contratados por la empresa, sino que también a las personas subcontratadas. Una primera distinción. Puede haber en otro estudio una alumna en práctica. ¿Ella es funcionaria y está contratada directamente? No, pero ella está en el espacio de trabajo y por lo tanto, si ella está haciendo su práctica, su pasantía y vive una situación de violencia y acoso, el convenio la protege. A lo mejor hay una persona en otro lugar que está firmando su finiquito, que ha sido despedida y que a lo mejor pudiese alegar de que su despido es una manera de poner fin a esa situación de violencia y acoso, porque a lo mejor el superior, que puede haber sido el victimario o victimaria, decide entonces poner fin a esta denuncia mediante el despido. Entonces, es para todas las personas que están en la esfera del trabajo, incluso si en el segundo piso hay alguien que está dando un examen para ser contratada, también una persona que busca trabajo. Y luego se puso entonces, ya teníamos claro quiénes, todos los que estén vinculados al mundo del trabajo. Y luego dijo, bueno, pero entonces, ¿dónde? Porque también todas las situaciones que vamos a revisar deben ocurrir vinculadas al mundo del trabajo. Entonces el convenio dijo, durante el trabajo es evidente, con ocasión del trabajo o con resultado de este. ¿Por qué? Porque se incluyó a lo que ya presumíamos, que es cuando tú estás trabajando, también actividades que se realizan organizadas por el empleador, pero que también tienen una connotación o de formación o una connotación social. Si todos, por ejemplo, en esta radio fuéramos a una capacitación sobre nuevas formas de comunicar y ahí ocurriese que eso está en otro espacio, en un instituto de capacitación, que fuimos citados para que formarnos en nuevas tecnologías de comunicación, ocurriese un episodio de violencia, es también parte de tu mundo del trabajo. Si alguien dice organicemos una fiesta de fin de año, no si tú y yo somos amigas y nos juntamos el fin de semana, sino que con ocasión del trabajo alguien dice sería muy bonito que tuviéramos una fiesta de fin de año. Esa fiesta de fin de año generalmente no es en el lugar de trabajo, o celebrar los cumpleaños del mes, o que a ti te dieron un premio, entonces también puede esto ocurrir. Entonces, si te das cuenta, el convenio nos va forzando a mirar todas las dimensiones que tenemos en el lugar de trabajo. Y entonces también a veces, en la mayoría de trabajos distintos, el lugar de que te pagan es distinto al lugar donde tú trabajas. El lugar donde tú comes, el casino, la colación, el lugar donde te cambias tu ropa de trabajo. Los baños, los campamentos, muchas veces el empleador le proporciona una habitación. Y finalmente también algo que solo conocíamos a propósito de la ley de accidentes del trabajo, en el trayecto. Y para completar todo, que esto es la esfera del mundo del trabajo, alguien dijo, ¿y qué pasa si esa persona trabajadora es víctima de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica? Ahí se dijo entonces, esa violencia no es parte del mundo del trabajo, pero no podemos hacer como que no vemos,
porque esa persona trabajadora llega directo al baño, otras compañeras de trabajo le ayudan a ponerse algo de maquillaje para atrapar algún moretón, o esa persona está muy afectada, es decir, reconoce el impacto que tiene la violencia doméstica en esa persona trabajadora y recomienda tomar algunas medidas que puedan, si bien no es responsabilidad del empleador, no es responsabilidad del lugar de trabajo, que puedan acompañar a esa persona trabajadora que está fuertemente impactada por una situación de violencia doméstica. Entonces, con ese marco, no es solo cuando el jefe o la jefa te da una instrucción y te maltrata, cuando nunca te da el mejor trabajo, cuando en una reunión reiteradamente no te da la palabra o te denosta porque dice, bueno, otra vez usted diciendo algo que no es, usted no se enchufa en la reunión, no es apropiado, no está preparada. Eso es por un lado, que es todo el maltrato laboral, es decir, toda la condición en que un par, esto es bien importante, o un superior jerárquico te denigra, es decir, afecta tu propia condición más allá de la crítica razonable de, pucha, hagamos bien la pega. Claro. ¿Cierto? Una segunda esfera es que hay relaciones personales que también por ocasión de género yo te maltrato porque tengo un problema con que eres mujer o a veces tengo un problema con que eres hombre, y recordemos de que este convenio protege la diversidad. Muchas empresas están viviendo mujeres que tradicionalmente hemos sido víctimas de violencia y acoso. Hoy día hay que conversar para admitir en el baño a una persona que biológicamente es hombre, pero que ha elegido el género femenino. Y eso también es parte de las disputas, y muchas veces las supuestas tradicionales y históricas víctimas son victimarias con respecto a otro género que no quieren aceptar o no quieren reconocer. También está la violencia sexual propiamente tal, que tiene esta tensión que no sabemos resolverla al interior del mundo del trabajo. Entonces, si te das cuenta, está desde la pequeña interacción hasta lo más grave que sería, no sé, una violación, por ejemplo. Por lo tanto, el espectro en el cual tenemos que afinar la mirada y entrenarnos para saber qué es lo aceptable, qué es lo correcto, pensando en cómo se siente la otra persona, esta persona trabajadora, es importante. Y solo quiero terminar con algo. ¿Han visto ahora de que en las fiestas, las graduaciones, los matrimonios, están como estos discos en que la gente como que se da vuelta? Que están súper popular. Bueno, este convenio es un convenio igual que ese disco, 360. No es que yo solo puedo ser víctima de un superior y que hay jerarquía. No, este convenio puedo yo ser con mis pares, me pueden agredir, yo puedo agredir a mis pares, puedo ser víctima de un superior, hombre o mujer, pero también yo, si estoy soy dependiente, funcionaria, puedo agredir a un superior. Es decir, este convenio rompe esta idea de la jerarquía, porque el mundo del trabajo debe garantizar de que todas las relaciones horizontales, verticales, incluso para la gente que uno también da instrucciones, y porque además incluye también a las personas que están siendo subcontratadas. Entonces, claro, yo me porto muy bien con mis compañeros de trabajo, me porto muy bien con mi jefe porque si no me pueden echar, pero resulta que la señora del aseo la maltrato porque ella no es trabajadora de esta empresa y porque seguramente tengo una idea mal concebida de que ella está para mi servicio y que no merece el respeto suficiente. Entonces, por eso es tan complicado las interacciones, pero no por eso no es una estupenda noticia de que todos tengamos una tarea que hacer, de que todos no estemos sin falta. Es decir, claro, si tú tomaras a los trabajadores y tú dijeras, no, es que yo nunca lo pondría entre paréntesis, entre comillas, nos sentaríamos y diríamos, a ver, ¿qué es ese que yo nunca? Sí, algo de eso tiene que ver con lo que te iba a preguntar.
qué condiciones o actitudes favorecen con o sin intención, ¿cierto? Pero favorecen que este tipo de situaciones se den en el tiempo. No sé, me imagino el silencio, Claro. No todos a veces estamos preparados como para hablar inmediatamente. Así me es. imagino que la misma persona que sufre un acoso o violencia también queda como en un estado Sí. que no es llegar y hablar. Entonces, ¿qué han identificado ustedes como condiciones que propician o favorecen, sin querer a veces, pero que se den este tipo de Bueno, primero, situaciones? cuando no hay una preocupación por las relaciones laborales y pensamos que esto es como un trato. Yo voy, hago lo que tú me pides y tú me pagas. Y entre tú y yo, para ponerlo en simple, trabajador-empleador, no hay nada. Y eso es un error. Todos sabemos que no es así. Estamos mucho tiempo en nuestro trabajo y más allá de que yo estoy obligada y he aceptado esa obligación, ¿no? Ese es mi trabajo, de hacer tales y cuales cosas, hay una relación. Entonces, primero reconocer de que en el mundo del trabajo hay una relación laboral. Y esa relación laboral no es comercial. No es yo te doy, tú me das. Es una relación que me implico como ser humano. Y como me implico como ser humano, es una relación en la cual tenemos que invertir. Y, por ejemplo, si pensamos que está solo basada en la autoridad, no es suficiente. Una cultura autoritaria es una cultura que es más propensa a la violencia y al abuso. Porque es una cultura del silencio, es una cultura del temor, es una cultura donde no está permitido disentir, y por tanto las relaciones laborales tienen obviamente alguien que dirige, porque necesitamos que el equipo sea liderado y ojalá sea un líder, ¿no? No alguien solo que dirige, sino que un líder yo lo sigo porque este es mi jefe, esta es mi jefa. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que relaciones conservadoras, por decir antiguas, tradicionales, autoritarias, que no reconocen la centralidad del ser humano en las relaciones laborales, es el momento perfecto para que este tipo de situaciones se den. Y al contrario, si tenemos una empresa, el conjunto de la empresa, y cuando digo empresa no digo el dueño de la empresa, todos somos parte de la institución en la que trabajamos, invierte en educarnos, porque todos tenemos que saber de qué estamos hablando. Claro. Hoy día yo siempre cuento porque no es para pensar. Mi primer jefe fue un destacado dirigente sindical y que mientras trabajé en esa organización, yo tenía 23 años, era mi primer trabajo, nunca dejó de decirme, mijita, revisemos este proyecto de ley, veamos esta minuta. Y creo que hoy día una niña de 23 años no le permitiría a nadie tratarla de mijita, como la antesala de... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que hace mucho tiempo atrás, ni el señor lo estaba haciendo para ofenderme, yo tampoco me sentía ofendida, aprendí muchísimo y el señor era un muy buen jefe. Hoy día sería imposible, inaceptable este criterio que nos vamos a poner de acuerdo de lo que no vamos a aceptar. Eso está vivo en nosotros, porque cada uno arrastra su propia cultura, su propia tradición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si aceptamos de que la empresa es un espacio de convivencia de las relaciones laborales, es sentarnos y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué pasa cuando yo te quiero decir, no sé, típico, para los hombres muy complejo, es que yo le quiero decir a ella que hoy día se ve tan bonita? Y hay una tremenda discusión. Tiene derecho a él a decirle, sin ninguna otra connotación más que la amabilidad, de decirle que efectivamente ese día se ve muy linda, sin decir de que es fea, que agrega, ¿me entiendes? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en la manera en que nos vamos a tratar? Por eso digo que parte de esto tan básico, de cómo nos tratamos en el cotidiano, en el día a día, que si no lo resolvemos luego escala a las cosas más graves y feroces que no sabemos resolver. Segundo, tenemos que prevenir. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Cuando hay mecanismos de alerta temprana, más vale pasar el mal, entre comillas, mal rato, de que el jefe llama al piropero, a la niña piropeada y le dice, a ver, ¿qué está pasando?
No, es que yo, bueno, ¿y a ti qué no, es que a mí no me gusta. Perfecto. Todo nos quedó muy claro de que tu intención es solo desearle un buen día. Ella no quiere que lo hagas así, lo resolvimos en paz. Y no generamos un germen de algo que puede ir escalando, por ponerte algo súper cotidiano. Jefes que tienen reuniones y que le dan la palabra a los hombres primero, a las mujeres después. La primera reunión, ¡ay, qué lata! 6 meses después estamos todas muy enojadas. Muy, muy, muy enojadas. Y a lo mejor esto podríamos haberlo zanjado desde el principio y decir, mire, ¿por qué no da una palabra a un hombre o una mujer? No es que nos dé la palabra a nosotras primero, sino que, bueno, entonces, prevención. Y lo otro es que hay que tener reglas claras. Y este convenio lo que nos obliga, por suerte, es que tenemos que tener reglas antes de que las cosas ocurran. Porque cuando ocurren, estamos todos muy golpeados. La víctima está choqueada, el victimario, que puede ser inocente, está al borde del colapso. El lugar del trabajo está completamente choqueado, porque no es solo la víctima. Todos decimos, pero pucha, tú no te diste cuenta y no hiciste nada y no la defendiste, y cómo, y somos cómplices o no. Bueno, entonces, cuando ya está la crisis, no es el momento de decir, ay, ¿cómo lo resolvemos? El convenio dice, hagámoslo antes. ¿Qué vamos a poner en el reglamento interno? ¿Cuál va a ser el mecanismo de protocolo? ¿Usted le pasó algo? ¿A quién le va a decir? Porque usted no lo quiere decir en la reunión con todos los funcionarios o los empleados. Porque usted tiene derecho a su privacidad. Porque usted está dolida. Porque tal persona tiene como todo derecho a su intimidad. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo al protocolo. La persona que elegimos, que va a ser la primera que va a recibir esta denuncia, ¿es cualquier persona o tiene que estar preparada? Porque a lo mejor lo que usted me va a contar, y vuelvo a lo que tenemos que educarnos. Si usted me cuenta, si sin hacer todo este preámbulo que hemos hecho, a cualquier persona de una empresa sin una formación le cuentan que en el happy hour de los cumpleaños del mes, la chiquilla de la falda más corta, que se había tomado 2 pisco sour, está alegando que otro la acosó, sin formación, sin estar entrenado o entrenada, es probable que le diga, pero oye, pero mira cómo andaba. Y a lo mejor lo provocaste. ¿Me entiende? Entonces, no solo es el mecanismo para la persona que se siente afectada, sino que a quién... Para el tratamiento. ¿Con quién la vamos a confrontar? ¿Quién la va a acoger? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo vamos a mantener esto en protección también del presunto victimario o victimaria? Hay muchos victimarios o victimarias que resultan ser inocentes. Y por lo tanto yo protejo a la víctima, pero también protejo a la persona que ha sido acusada como victimario o victimaria. Entonces, todo esto hay que resolverlo en frío. Hay como meterse al refrigerador, al freezer. Y ahí, sin ninguna emoción, todos con la cabecita bien fría, vamos a ponernos de acuerdo todos los pasos que vamos a seguir. Porque cuando esto ocurra, va a ser... Claro, y ya es muy difícil. Es muy difícil razonar, porque además no estás hablando de un caso hipotético, es gente con nombre y apellido. Pero ¿cómo es posible que denuncien a Juan? Si Juan lleva 30 años en la empresa, Juan es padre de familia, Juan es no sé qué, él ganó el premio al obrero destacado. Y eso dificulta nuestro razonamiento, porque ya no estamos razonando en frío, estamos pensando en Juan. Y estamos pensando, entonces todo eso tenemos que despejarlo antes, y por eso el convenio nos llama a hacer este ejercicio de ver cómo nos vamos a relacionar. Esto que sin convenio uno dice es como propio de la vida en común, ¿no? Si vamos a juntarnos para hacer un trabajo juntos y vamos a hacer un equipo casi 8 horas, 40 a la semana, y vamos a estar la mitad de nuestras vidas juntos, pongámonos de acuerdo en tratarnos bien y en hacer las cosas bien. Bueno, eso no siempre es así. Ahora el convenio nos llama a la orilla de la cancha a decir, momentito, antes de seguir jugando, reglas. Pónganse de acuerdo y empiecen a aprender a cómo se juega este partido sin violencia. Les recordamos que estamos conversando con Patricia Roa, oficial de programación de la OIT Conosur,
para conversar justamente de qué es lo que implica, qué significa tener este convenio ratificado por Chile y otros países, el convenio 190. Y quería preguntarte, Patricia, por el rol de, si bien esto es tripartito, ¿no? Sí. Y están los empleadores, los trabajadores, ¿cierto? El Estado. ¿Cuál es la importancia de justamente los sindicatos, las organizaciones de trabajadores en toda la puesta en marcha y justamente para ser colaboradores cuando se den situaciones y también cuando no se den, en la prevención? También. Bueno, mira, tienen un rol estelar. Nosotros nos alegramos como OIT que en Chile existe un Consejo Superior Laboral. Este Consejo Superior Laboral está integrado tripartitamente. Está el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y de hecho ahora lo preside un dirigente sindical y el vicepresidente es un dirigente de los empleadores. Este Consejo Superior Laboral decidió constituir una subcomisión. Y esta subcomisión está encargada de entregar en unos meses las recomendaciones de esto que estamos conversando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Este es el convenio, esto es Chile. Entonces, ¿qué hacemos para implementar? Y se han organizado de una manera que a nosotros nos alienta, porque es un buen comienzo. Es una comisión tripartita. Hay representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Pero además se dividieron como la coordinación de la comisión en este periodo en que van a funcionar. Ahora está presidiendo la vicepresidenta de la mujer, Karen Palma de la CUT. Luego va a estar una representante de las pequeñas y medianas empresas, porque claro, esto un pequeño empleador que tiene, no sé, 20 trabajadores, él es un trabajador más, ella es una trabajadora más, y entonces dice, yo no sé de esto, no tengo plata para contratar el consultor, el abogado, el psicólogo. Bueno, entonces la idea es de que este convenio no sea un convenio para la gran empresa que tiene esa gerencia de diversidad, género, inclusión y no sé qué, y tiene 40 personas, porque no. Esto tiene que ser para todas las empresas. Y luego la va a presidir alguien del gobierno. Entonces van a tener estas coordinaciones tripartitas. Y han tenido un trabajo súper exhaustivo para precisamente decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de prevención? ¿Qué vamos a hacer en materia de regulación propiamente tal? Y sobre todo algo que en Chile no hacemos bien, que es reparar. Si una persona es sancionada por aquel ilícito que cometió, yo como víctima me siento reparada, sí, pero no significa que yo, persona, haya vuelto más o menos a mi condición anterior. Porque para eso requiero no solamente ver, no sé, la sentencia. Sí, es un consuelo, pero eso no significa que supere mi tratamiento psicológico, que si tengo alguna secuela física, que si no fui trasladada del trabajo y no logro adaptarme bien a mis nuevas labores. Es decir, hay un conjunto de cosas que hay que hacer. Entonces, los sindicatos tienen un rol principal. Primero, porque algo que tú dijiste, eso no me atrevo a decir, a lo mejor no lo digo al tiro. Los dirigentes sindicales, para el cumplimiento de su tarea, tienen fuero sindical. Muchas veces estas cuestiones se dan, es un síntoma más de un mal clima laboral. Entonces, en un mal clima laboral, resolver algo tan grave es súper complejo. Entonces, esta persona dice, si yo denuncio me van a echar, yo no quiero perder mi trabajo. Y entonces el dirigente, la dirigente sindical tiene un rol de poder entenderse con el empleador, poder proteger a esta víctima, poder generar un espacio favorable para que esa persona pueda presentar su denuncia, pueda ser sancionado su victimario o victimaria y pueda ser reparado. También la educación entre pares. Esto es como cuando uno dice, no, es que yo escuchaba que mi papá, mi mamá me decía, me entraba por una oreja, me salía por la otra, pero tenía una compañerita al lado del banco, me decía algo y yo no lo olvidé, ¿cierto? Y está esta como disputa. Nosotros creemos firmemente en el aprendizaje entre pares y entonces ahí los dirigentes sindicales
pueden cumplir un rol, de cómo los propios trabajadores y trabajadoras enfrentan esto, lo resuelven, lo discuten. Y no es solo una cosa de autoridad de que vayan todos al salón porque van a recibir una charla, porque el empleador así lo determinó, es distinto. Y en tercer lugar, porque los propios dirigentes y dirigentes sindicales, de hecho hoy día, bueno, hemos tenido muchas actividades, usted comprenderá de que este año va a ser así como el top 190, que los propios dirigentes y dirigentes sindicales tienen que aprender. Todos, sin excepción, somos depositarios de enseñanzas que mal aprendimos en el pasado y que tenemos que abandonar. Y todos tenemos que estar disponibles a incorporar esta nueva regla, esta nueva forma de convivir. Y los dirigentes sindicales no están ajenos a eso. Entonces, muchas veces cuando yo te decía que el punto de contacto de esta persona también podría haber sido un dirigente sindical, que hubiese mirado a la trabajadora y le dicho, pero ¿cómo? Pero ¿tú te das cuenta de lo que ocurrió? ¿Cómo yo voy a denunciar si mira, esto era una fiesta, mira cómo estabas vestida, mira todo lo que habían consumido alcohol y no sé qué? Entonces, esta idea del contexto que exime la responsabilidad, los contextos son muy importantes. No es lo mismo que iba caminando por una calle, pasó una persona, fue y me violó. Sin duda, pero no es un eximente de responsabilidad de lo que la persona que me agredió hizo. Y entonces el dirigente y dirigente sindical también tiene que entrenarse en esto y tener esta sensibilidad. Y sobre todo, y esto yo creo que es bien importante que Sindical.cl lo transmita, es que la mayoría de los dirigentes sindicales son hombres y no necesariamente son sensibles al género. Y hay una esfera de esto que lo comprenden perfectamente. Pero cuando se trata de violencia de género, cuando se trata de estas conductas, no necesariamente demos por hecho de que ese dirigente va a saber actuar. Y no es por su culpa, sino que tenemos que preocuparnos de que todos a la par tengamos la misma información y estemos formados para actuar en consecuencia. Súper importante el aspecto educativo entonces sí, que tiene y también que va a ser un proceso, porque a veces lo más difícil es justamente como persona a persona, así sí, como venimos con una formación desde chicos, pequeños, como cambiar la mentalidad y dejar de aceptar cosas que dimos como normales por mucho tiempo. Y pasa eso, porque si te das cuenta, en por ejemplo, ¿por qué es tan importante el diálogo intergeneracional? Porque muchas veces una persona en sus 30, en sus 40, alguien más joven le dice, pero no aceptes esto. Y quizás ese es el momento en que esa persona se da cuenta que no está bien esto que está ocurriendo. Pero nunca nadie dijo, todo el mundo lo hacía igual, estaba normalizado, ¿para qué me voy a quejar si esto, la pega es así? No hay que quejarse, la pega es así. Pero a veces llega alguien y que te dice, no es así. No porque todo el mundo lo haga está bien y tú no mereces este trato. Entonces creo que también hay eso, es decir, estoy siendo agredida, no me atrevo a denunciar, o también estoy siendo agredida y no me doy cuenta. Esto pasó mucho con la violencia doméstica. En lo suyo no más pega. O que era solamente física. Que era solamente física, pero tampoco era mucho. Era como el día que tomaba, que le pagaban, pero después se volvía súper amor. Es decir, tú estás como justificaciones. ¿Te recuerdas cuando recién este país empezó a discutir la violencia doméstica? Hombres y mujeres, no todos estaban en lo que hoy día, independientemente de cómo se comporten, pero si uno pusiera 100 personas en una sala, 90 personas dirían que la violencia física y psicológica es inaceptable. No, nadie sería capaz de verbalizar que eso está bien. Pero cuando esto recién partió, con respecto a los niños, yo no le pego, lo corrijo. Es mejor una cachetada bien dada que después el niño esté en la droga. Es decir, por eso te digo que esto, hay una combinación que uno debiera tener de cómo hace un trabajo día a día, porque hay que ganarle al cambio cultural, pero también no, sobre texto del cambio cultural,
aceptemos de que todo esto va lento, muy lento, porque hay que esperar el famoso cambio cultural. Es decir, yo creo que hay que decir, sí, esto es difícil, no tenemos que cambiar, no es fácil, tenemos una cultura que vencer, pero eso solo tiene que ser un aliciente para hacerlo ahora. Claro. Porque hay muchas personas que no pueden esperar, es decir, que esperando el cambio cultural han arruinado su vida y lo han pasado muy mal y no lo merecen. Entonces, es cambio cultural, pero no por cambio cultural normalicemos también de que tenemos que esperar, de que la gente cambie. Esto es urgente. Hay muchas personas que lo están pasando muy mal en su trabajo. Y esto hay que cambiarlo ahora. Patricia, tú hablaste al comienzo de que los países al ratificar este convenio tienen un año para implementarlo. Tomar todas las medidas. Claro, ¿cómo es ese proceso? ¿Se cambian leyes, por ejemplo, el Código del Trabajo? Bueno, ahora sí. En verdad, uno, como el convenio tiene tantas complejidades, uno debiera decir, primero es los cambios legislativos. Hay ahora en el Congreso Nacional, no a propósito de este convenio, sino que de la triste muerte de Karin Delgado, esta trabajadora de la salud, que muere ella decide poner fin a su vida por una situación de acoso, de abuso reiterado, de que nadie la escucha y que finalmente no puede vivir. La ley Karin. A propósito de esta ley que busca proteger a las personas que son víctimas de violencia, pero en general no estaba centrado como el convenio, como hemos hablado, el gobierno ha utilizado en el sentido de usar ya el trámite legislativo con algo tan dramático, porque realmente es muy dramático, la situación de esta trabajadora, para incluir algunas normas. Pero van a quedar pendientes otras. Entonces, ¿te recuerdas que te dije que el convenio establece sanciones si se trata de una conducta realizada una vez o reiteradas veces? Eso hay que cambiarlo ya. Porque el acoso no es reiterado como está en nuestra legislación, que era como la antigua escuela asociada a esta figura. Hoy día basta que sea solo una vez. ¿Sí? Entonces, vamos a tener modificaciones en el Código del Trabajo, también modificaciones en el Código Penal, porque acuérdate que muchas de estas cosas pueden ser delitos. Yo como trabajador puedo ser responsable de una falta ante el Código del Trabajo, pero si yo en esto lesiono a otra persona, eso va al Código Penal, si hay violación, si no sé qué. Bueno. También hay cuestiones reglamentarias. Es muy probable que, y todo así lo indica, que se tenga que actualizar todos los reglamentos internos. Cuando tú entras a una empresa, junto a tu contrato de trabajo te dicen que hay un reglamento interno, que son como estas reglas. Esas reglas no contemplan la violencia y el acoso. Entonces va a haber que actualizar ese reglamento interno que es parte de tu contrato de trabajo. Pero también, tú decías muy bien, esto es un tema educativo, entonces ¿dónde están las políticas públicas? Porque el empleador va a tener una campaña, va a tratar de sensibilizar, pero esto requiere una política pública, que se tendrán que destinar recursos, esto se tendrán que enseñar desde la escuela, la familia, no solamente llegar al punto del trabajo. Y lo más importante, que hoy día les comentaba en la CUT que están haciendo una investigación, se asociaron con la Mutual de Seguridad y la Universidad Alberto Hurtado, invitaron a la OIT, la Dirección del Trabajo, van a hacer una investigación, precisamente para tu primera pregunta. ¿Y esto qué es? ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo está? ¿Cuánta gente denuncia? ¿Qué tipos de casos? ¿Cuántas licencias médicas? ¿Qué tipo? Bueno, esto también tiene que estar en la negociación colectiva. Es decir, tenemos un convenio que es un tratado internacional, vamos a modificar la ley, las leyes, los reglamentos, las políticas públicas, el reglamento interno, vamos a exigir cosas al interior de la empresa. ¿Y qué pasa con la negociación? Esa ley de las partes, esa natural acuerdo que cada cierto tiempo suscriben trabajadores y sus organizaciones sindicales con su empleador. Vamos a dejar ahí un espacio para resolver algunas cosas, como por ejemplo, te mencioné lo de la violencia doméstica.
a lo mejor en un contrato del trabajo, en un contrato colectivo del trabajo, porque no necesariamente va a estar en la legislación, vamos a decidir que en esta empresa una persona víctima de violencia doméstica va a tener derecho a un beneficio de atención psicológica, por sobre lo que consiga en su sistema de salud. Vamos a acordar que durante el tiempo más álgido esa persona esté protegida y sin perjuicio de ninguna otra situación no sea despedida, por ejemplo. Vamos a tener un fondo de atención a las víctimas, porque a lo mejor esa mujer, generalmente mujer, va a abandonar su casa, no tiene dónde irse, a lo mejor entonces hay un fondo que le puede ayudar para el primer arriendo. Es decir, te fijas que hay un espacio muy grande también para juntos ponernos de acuerdo, y qué mejor que en un contrato colectivo negociarlo entre las partes para, por sobre lo que la ley exija, procurar una mejor vida para todas las personas trabajadoras. Bien, finalizando, Patricia, sí. Te doy unos segundos como para una reflexión final de lo que viene, de cómo ves tú el futuro, la futura y la implementación que ya está, ¿cierto? Y los beneficios que puede traer a nuestro país en materia laboral. Mira, yo estoy bien esperanzada porque te decía que tenía este feliz momento. El 8 de marzo, la subcomisión ahora, el rol destacado de las organizaciones de trabajadores, pero también el compromiso de los empleadores. Y yo quisiera que tuviéramos un 2024 en que en junio, justo a la mitad del año, partamos con mucha fuerza. Porque esto no va a ser un camino fácil. No es algo así, no es un momento. Pero creo que si no aunamos fuerza, aquello que nos dedicamos gran parte de nuestras vidas no puede ser, ya es difícil, y uno dice el concepto de trabajo decente, cuando don Juan Somavía lo propuso, dijo, bueno, porque el trabajo no es solo fuente de dignidad personal. Todos nosotros necesitamos en algún punto sentirnos realizados, que hacemos algo, ¿no? En esta casa diría que somos parte de una obra, ¿no? Un algo mayor. Pero también es fuente de bienestar para la familia que tú elegiste formar, porque mi peguita son unas lucas que le da bienestar a la gente con la que yo decidí vivir. Y cuando esas familias están bien, entonces hay una comunidad que tiene, está cohesionada, que tiene una mejor vida. Y si esas comunidades son parte de un país, tú tienes que es un pilar de la democracia. Es decir, sin trabajo decente, si las personas no tienen trabajo decente, ¿de qué democracia puedes hablar? Si la democracia no te da trabajo, no te da un trabajo decente, la adhesión a la democracia baja mucho. Y no hay trabajo decente si la persona no tiene garantizado realizar su trabajo en un mundo sin violencia y sin acoso. Entonces, creo que es súper vital de que este convenio nos devuelve la centralidad del ser humano, porque de todo lo que estamos hablando no es de productividad, afecta a la productividad. No es de salario, sí afecta a tu salario. Es decir, tiene consecuencias, pero no lo es, sino que es el reconocimiento a que tú, como ser humano, persona trabajadora, siempre y en todo lugar eres digna de respeto y nunca puedes ser víctima de violencia y acoso. Entonces creo que ha generado una buena reflexión para abordar luego otros temas. Entonces, si yo soy una buena trabajadora y un buen trabajador, bueno, mi salario, cómo participo de la productividad, cómo le va mejor a la empresa, a mi barrio, a mi comunidad, a mi región, al país. Es decir, uno empieza a crecer. Pero si esto tan básico y elemental, que es tu propia vida, no está bien resuelta, creo que estamos lejos del trabajo decente. Uh-huh. Bueno, te damos gracias, Patricia, por acompañarnos y aclararnos, identificar cuáles son las claves del convenio 190 y también dejarnos con este desafío de educarnos todos en lo que implica para llegar a acuerdos, a mejores acuerdos. Yo quiero invitar a quienes nos escuchan y nos siguen a que puedan seguirnos, invitar a otras personas también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram sindical.cl, Twitter sindical_cl, Facebook sindical.cl, y recuerden que este podcast y todos los capítulos del podcast de Sindical están en Spotify y también en YouTube.
Así que bueno, con Patricia me despido y los dejo invitados a otro capítulo de Sindical Podcast. Muchas gracias. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas. Este programa es posible gracias al apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. El equipo realizador está compuesto por Luna Díaz, Marcela Maldonado, Paula Ampuero y Mariana Pinto.